Profesor, Ahora vamos a comenzar a proyectar. profesor, ¿le podría hacer una pregunta? Sí, dime, Andrea, rápido. ¿Me podría nombrar unos filósofos presocráticos? ¿Cómo? ¿Presocráticos? Hemos visto presocráticos. ¿Podría nombrarme los más importantes? Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides. Esos son los dos más Ah, importantes, que no debes olvidar. Aristóteles, Platón, no son presocráticos. No, no son, para nada. No Ya, son. claro, Bueno, claro. vamos a comenzar entonces. Ahora, ujú. ¿Ven la diapositiva? ¿Me pueden confirmar que la diapositiva? ¿La ven? ¿Me pueden confirmar si ven la diapositiva? Se ve, Ya, sí profesor. se ve. Ya, gracias. Entonces voy a ampliar esto totalmente para que lo vean. Vamos a continuar con la historia de la filosofía antigua y vamos a acabar esta vez con el periodo ontológico y terminamos con el periodo helenístico romano, ¿no? Vamos a continuar. Estos son los temas que vamos a ver hoy día. Como se dan cuenta, son bastantes, ¿no? Terminamos con el periodo ontológico con Aristóteles y luego vemos el último periodo griego, que es el periodo helenístico romano, ¿no? Que incluye escuelas como el cinismo, estoicismo, epicureísmo y escepticismo, ¿no? Entre las cuatro más importantes, ¿no? Vamos con el periodo ontológico sistemático o de los grandes sistemas. Como les dije, este periodo denominado ontológico o sistemático de los grandes sistemas lleva su nombre por la siguiente razón. Se le dice periodo sistemático o de los grandes sistemas porque en este periodo aparecieron, pues, obvio, los dos filósofos más importantes del mundo griego, que son Platón y Aristóteles, como lo pueden ver en la diapositiva. Y tanto Platón como Aristóteles se van a dedicar a la reflexión filosófica de muchos temas filosóficos. No solamente reflexionaron ambos sobre metafísica u ontología, sino también sobre ética, política, en el caso de Platón, pues matemática, como ustedes saben, pues para ingresar a la famosa Academia de Platón se daba un examen de matemática, ¿no? Le gustaba mucho a Platón esta ciencia que la va a difundir mucho Pitágoras, ¿no? Pero en el caso de Aristóteles, no solamente reflexionó acerca de temas de metafísica o ontología, también de ética y política, sino también acerca de, ¿cómo se llama?, de, de temas, por ejemplo, acerca de epistemología, nociología, ¿no?, estética, ¿no?, poética, ¿no?, lo que hoy sería la literatura, también temas sobre física, lógica, biología, anatomía, meteorología, astronomía, ¿no? Es decir, reflexionó sobre muchos temas filosóficos. Entonces, su argumentación o los temas filosóficos que desarrolla lo va a realizar pues de manera pues coherente, ¿no?, ordenada, no solamente Aristóteles, sino también su maestro Platón, y por eso se le conoce como el periodo de los grandes sistemas o sistemático, ¿no? Ambos plantean una reflexión bastante organizada, bastante coherente, que se puede llamar como sistemática. Y es un periodo ontológico porque ambos, Platón y Aristóteles, reflexionaron sobre el principio primero de la física, ¿no?, o la causa primera de la naturaleza, que es el ser, ¿no? Así lo llamó, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? En el caso de Platón, como ustedes recordarán en la clase pasada, lo llamó con el nombre, pues, de ese conjunto, pues, ¿no?, de formas o ideas, ¿no? Pero por esa razón es que se conoce como el periodo ontológico, ¿no? Centran su reflexión principalmente en comprender, pues, la causa de la naturaleza, ¿no?, la causa de la física. Pero hoy vamos con este que es el más importante,
De todos los filósofos griegos, tenemos en un lugar especial a Platón y Aristóteles, pero de estos dos, el que sobresale totalmente de lejos es Aristóteles, ¿no? Su reflexión filosófica es mucho más interesante y ha influenciado mucho más a Occidente. Miren, como saben, Aristóteles nació en un pueblito llamado Estagira. Este pueblito Estagira estaba ubicado dentro de la polis de Macedonia. Saben ustedes que la polis de Macedonia se encontraba en las montañas, ¿no? En la península Ática, básicamente la gran parte de la península Ática está en la costa, pero la parte norte de la península Ática es lo que son las montañas, y ahí estaba ubicada la polis de Macedonia, ¿no? Donde está el pueblito de Estagira, donde nació Aristóteles. Ahora, Aristóteles fue el hijo de un médico que trabajó en la corte del rey de Macedonia. Y miren, en esa época, ser el hijo de un médico era igual que ser el hijo, pues, de un escultor, de un artesano, etcétera, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que les quiero decir es que Aristóteles no fue noble, ¿no? Aristóteles no fue aristócrata como sí lo fue Pericles o el mismo Platón, ¿no? Sino que fue simplemente un hombre libre, ¿no? Incluso su papá, como le estoy diciendo, fue un médico que trabajaba en la corte del rey de Macedonia, es decir, cultivaba una técnica, ¿no? Una arte que en este caso era curar a las personas, el papá de Aristóteles, ¿no? Y a eso se dedicaba, ¿no? Y lo mismo sucedía, pues, con Sócrates, ¿no? Que su papá era un escultor, ¿no? Y su mamá, pues, una partera, ¿no? Que tenía como arte hacer parir a las mujeres, ¿no? Entonces, por ambos lados, su mamá, su papá de Sócrates eran hombres libres, no eran nobles, ¿no? Y igual en el caso de Aristóteles, también era un hombre libre, su papá era un hombre libre que cultivaba esa arte, esa técnica de curar a las personas, ¿ok? Incluso se dice, pues, ¿no? Que muchos historiadores griegos como Tucídides cuenta, pues, ¿no? Que quizás por este origen no noble, no aristócrata de Aristóteles, Aristóteles le gustaba, pues, vestirse, pues, de la manera más lujosa, suntuosa posible, ¿no? Con las mejores ropas, los mejores anillos, collares, etcétera, ¿no? Cosa que los mismos griegos, los aristócratas, lo miraban así con cierto desdén, ¿no? Con cierto cuidado a Aristóteles, ¿no? Y eso lo cuenta muy bien Tucídides en su tratado de historia. Ahora, Aristóteles, cuando se hizo jovencito como ustedes, decidió estudiar, ¿no? Y para eso se fue al sur de la península Ática, ¿no? Se va a la costa, ¿no? ¿Y de dónde se va a estudiar? ¿A la CEPREUNI? No. Aristóteles se matriculó en la famosa Academia de Platón, ¿no? Ahí va a ser, pues, uno de los principales discípulos de Platón, y Platón le va a enseñar todos los temas filosóficos que se enseñan en la famosa academia, ¿no? Desde metafísica, ontología, nociología, epistemología, ética, política, etcétera, ¿no? Le enseña todos esos temas filosóficos a su discípulo Aristóteles, ¿no? Pero Aristóteles, ya cuando se alcanza, digamos así, la madurez en su reflexión filosófica, ¿no? Alcanza la madurez en su reflexión filosófica, se va a distinguir, se va a distanciar del pensamiento filosófico de su maestro Platón, ¿no? Aristóteles se va a distinguir o se va a separar ya totalmente de la influencia de su maestro Platón, y por eso va a acuñar esa famosa frase, esa famosa frase de Aristóteles que dice: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Esa es la famosa frase con la cual ya Aristóteles se separa totalmente de las ideas filosóficas de Platón, y que incluso esta famosa idea o esta famosa distinción en el pensamiento filosófico, tanto en Aristóteles como en Platón, va a quedar plasmado, pues, en esta famosa pintura que vemos acá, que hemos visto acá al inicio, acá lo ven, que es la pintura hecha por Rafael de Sancio, este pintor renacentista, ¿no? Que pintó esta famosa pieza conocida como la Escuela de Atenas, que aparece en una de las cúpulas, del Vaticano, ¿no? La famosa pintura de la Escuela de Atenas de Rafael de Sancio, ¿no? Y en esta pintura
en esta pintura de Rafael de Sanzio, pues se grafica muy bien, se distingue muy bien, metafóricamente obvio, la distinción filosófica o la diferencia filosófica entre Platón y Aristóteles. Porque acá Rafael de Sanzio, ¿no?, grafica, pinta a Platón y Aristóteles caminando juntos, y acá cuando Platón está señalando con el dedo, Platón cuando está señalando con el dedo las estrellas, está diciendo que lo único que existe, lo único que es real para Platón, repito, Platón acá cuando está señalando con el dedo las estrellas, está señalando que lo único que existe, lo único que es real, es el mundo de formas o ideas. Eso es lo único real para Platón. En cambio, Aristóteles, cuando señala con la mano, como ven acá, la Tierra, está diciendo, pues, digamos así, que lo que existe, lo que es real, es el mundo sensible o material, por ejemplo, ¿no? Pero para ser precisos con las ideas de Aristóteles, lo que está diciendo acá Aristóteles, aquello que existe, ¿no?, que es real, que es concreto, son, mejor dicho, las cosas que están compuestas de forma y materia, ¿no? El compuesto de forma y materia es lo que existe para Aristóteles, ¿no? Y esa es la manera como Rafael de Sanzio graficó esta famosa diferencia filosófica entre Platón y Aristóteles, ¿no? Para Platón, lo real, lo concreto, las formas, ideas. Para Aristóteles, real, concreto, ¿qué cosa? El compuesto de forma y materia. Es decir, todas las cosas del mundo sensible están compuestas de forma y materia. ¿Okay? Esa es la diferencia filosófica que grafica metafóricamente acá, como ven, Rafael de Sanzio en esta famosa pintura, La Escuela de Atenas. Pero mire, cuando Profesor, Aristóteles ¿podría repetir, acabó la por favor? academia, ya, lo repito, en este caso, la diferencia filosófica se encuentra acá. Para Platón, cuando señala con el dedo las estrellas, está señalando Platón que lo único que existe, que es real, es el mundo de formas o ideas. En cambio, para Aristóteles, cuando señala con la mano la Tierra, está señalando que lo único que existe, que es real, son las cosas compuestas de forma y materia. Eso es lo que existe para Aristóteles. Esa es la diferencia entre ambos pensadores. Ahora, como les decía, cuando Aristóteles acabó la academia, ¿qué pasó? ¿Ingresó a la uni? No. Cuando Aristóteles acabó la academia de Platón, no ingresó a la uni, sino fue contratado por Filipo II de Macedonia. Filipo II de Macedonia lo contrata a Aristóteles, ¿para qué? Para esto, para que sea el profesor, el preceptor, el maestro de su hijo llamado Megas Alexander, ¿no?, más conocido por ustedes como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Por eso, acabada la academia, Aristóteles regresa a las montañas, regresa a Macedonia y ahí va a enseñar a Alejandro muchos temas acerca de ética, política, economía, que son los principales para dirigir y organizar la polis griega, ¿no? Le va a enseñar todos los temas también filosóficos como metafísica, epistemología, etcétera, ¿no? Pero de todas las ideas que le va a inculcar Aristóteles a su discípulo Alejandro, le va a enseñar una que era una idea muy común en el mundo griego. ¿Cuál era esa? Que los griegos se consideraban, pues, superiores a las demás culturas, ¿no? Es decir, aquellas culturas como los egipcios o los medos persas, que no tenían su mismo idioma, ¿no?, que no tenían sus mismas costumbres, ni menos, pues, su misma religión o su misma mitología, pues ellos lo miraban, pues, como bárbaros, pues, ¿no? Los griegos se sentían superiores y al resto los llamaban bárbaros, ¿no?, porque no tenían sus mismas costumbres, no hablaban su mismo idioma y no tenían su misma religión. Esa era la razón por la cual ellos llamaban bárbaros a otras culturas. Y por eso por eso Aristóteles le decía a Alejandro que cuando conquiste el mundo hasta ese momento conocido, a esos medos persas o a esos egipcios los traiga como esclavos de las polis griegas, ¿no? Como los consideraba bárbaros, él decía que los traiga a las polis para que sean esclavos y así funcione mucho mejor
las polis griegas, ¿no? Pero Alejandro el Grande no lo hizo caso, ¿no? No le hizo caso, porque cuando Alejandro, el rey de Macedonia, comienza primero a conquistar todas las polis griegas del Mediterráneo, comienza a conquistar todas las polis griegas que habían desde el sur de la península ibérica, el sur de la península itálica, hasta la costa occidental de Turquía y de Palestina, ¿no? Somete a todas las polis griegas y luego se va a su campaña de conquistar Egipto, de conquistar a los famosos medos persas, ¿no? Y va a derrotar al famoso rey persa Darío III. ¿Se acuerdan en qué batalla? ¿En la batalla de Miraflores? ¿En la batalla de Arica? No. Alejandro Magno va a derrotar a Darío III en la batalla de Isos. En la batalla de Isos derrota Alejandro este poderosísimo ejército persa. Incluso luego va a ser dado muerto, pues, Darío III, y él avanza sin ningún tipo de oposición hasta la capital del Imperio Persa. Ustedes saben que la capital del Imperio Persa, ¿cuál fue? La capital del Imperio Persa no fue ni Cajamarca ni Arequipa, sino fue Babilonia. Y cuando llegan a Babilonia, los griegos, comandados por Alejandro el Grande, pues llegan justo al templo, ¿no? Al palacio del rey persa, ¿no? Ahí donde estaba la esposa del rey Darío, ¿no? Las princesas, que eran hijas del rey Darío III, y en ese momento, tanto la reina como las princesas van a suplicar piedad, ¿no? Que no las someta como esclavos, ¿no? Como esclavas. Pero Alejandro no hace eso. Alejandro hace oídos sordos a lo que le había dicho su maestro Aristóteles y trata como iguales a la nobleza persa. Incluso Alejandro se casa con una de las Alejandro se casa con una de las princesas, ¿no? Con una de las hijas de Darío III. Incluso ordena a sus generales que se casen con reinas, con princesas de la misma nobleza persa, como también de los distintos reinos pequeños que van a ir conquistando entre lo que sería pues actualmente Afganistán y Pakistán, ¿no? Incluso ustedes saben que él se casó con una de estas reinas que pertenecían, una de estas princesas de estos reinos nómadas que habían en Pakistán, si no me equivoco, en Afganistán, que era, por ejemplo, ahí estaba, no me acuerdo del reino, pero se casa con esta princesa llamada Roxana, que va a ser su esposa, ¿no? En ese momento, ¿okay? Se dan cuenta que en este momento, pues, Alejandro no hace caso, pues, a la idea de Aristóteles de someter, ¿no? A las otras culturas como si fueran, pues, esclavos, ¿no? No los considera como bárbaros, ¿no? Y lo hace por razones políticas, ¿no? Él es inteligente, que sabe que si lo somete, o mejor dicho, establece una alianza, ¿no? Con los nobles de cada reino, de cada cultura que conquista, pues el pueblo no se va a sublevar, ¿no? El pueblo no se va a rebelar, ¿no? Es una estrategia política lo que realiza, pues, Alejandro el Grande, ¿ok? Cuando Alejandro estaba en campaña, ¿no? Conquistando el imperio persa, ¿no? Incluso ya estaba en el oriente, exactamente en lo que es la región de la India, Aristóteles regresa al sur, regresa a la polis de Atenas, y en la polis de Atenas Aristóteles funda su famosa escuela filosófica, y la escuela filosófica de Aristóteles es el famoso Liceo, ¿no? Así como en Platón su escuela filosófica es la academia, en Aristóteles la academia filosófica de Aristóteles es el famoso Liceo. ¿Y por qué recibe este famoso nombre, que está acá como ven, de Liceo? Porque la escuela filosófica de Aristóteles estaba al costadito del templo de Apolo Liceo, que en castellano quiere decir Apolo el luminoso. Por eso recibe su famosa escuela filosófica el nombre de Liceo. Y ahí va a desarrollar su escuela filosófica Aristóteles, incluso va a tener ahí su propia biblioteca, también va a tener ahí su propio jardín botánico, incluso su zoológico, ¿no? Y ahí va a tener a sus principales discípulos, ¿no? Y los discípulos de Aristóteles son llamados, como ven acá, peripatéticos, ¿no? O peripatético. ¿Por qué los discípulos de Aristóteles se llamaban, o los llamaban,
peripatéticos, o en griego peripatos, ¿no? En griego el término es peripatos, en castellanizado, ¿no? O traducido literalmente es peripatético. Pero ¿por qué recibían este nombre de peripato o peripatético? Por lo siguiente, porque Aristóteles en clase, cuando dictaba sus clases en su escuela, el liceo, obvio, se daba cuenta que había discípulos más inteligentes que otros, se daba cuenta que había discípulos que sobresalían más que otros. Por eso a esos discípulos, que eran los más inteligentes, que sobresalían más, Aristóteles lo invitaba al jardín después de clases. Se quedaba con ellos en el jardín, pero no se quedaban pues sentados mirándose, sino que comenzaban a dialogar, a discutir sobre algún tema filosófico de su discípulo, pero no se quedaban, como les dije, sentados, sino comenzaban a caminar, a andar, a pasear por el jardín. Y el verbo griego pasear, andar, caminar en griego es peripateu, peripateu. De peripateu viene el término griego peripato, que significa literalmente el que camina, el que anda con el maestro, ¿no? En este caso, Aristóteles. Por eso a los discípulos de Aristóteles se les llamaba peripatos en griego, o en castellano peripatéticos, ¿no? Y claro, el principal discípulo de Aristóteles en el plano filosófico es este de acá, Teofrasto. Teofrasto. Recordemos que el discípulo, digamos, más famoso históricamente es Alejandro el Grande, ¿no? Pero en el ámbito filosófico va a ser, digamos así, Teofrasto, ¿ok? Ahora, cuando Alejandro el Grande estaba pues en su campaña, ¿no? En Oriente, estaba en esa región de la India que es Punjab, si no me equivoco, ahí va a ordenar Alejandro el Grande recopilar esas nuevas especies de plantas que no había en el Mediterráneo, o cazar esos nuevos animales que había en la India y que no había en el Mediterráneo, para que sean llevados a Atenas, es decir, al liceo de Aristóteles, para que su maestro Aristóteles se encargue de estudiarlas, ¿no? De clasificarlas. Por eso incluso va a ordenar a Alejandro cazar a estos famosos chimpancés que no eran conocidos, que no eran vistos en el Mediterráneo, y que para ellos era una total novedad. Todas esas nuevas especies de plantas y animales, Aristóteles se va a encargar de estudiarlos y sobre todo de clasificarlos. Por eso él es considerado, como les dije, padre de la biología, porque la primera clasificación taxonómica para animales y plantas la dio Aristóteles. Y fue una clasificación tan potente, tan poderosa, que duró hasta el siglo XVIII, cuando apareció este sacerdote llamado Carlos Linneo, ¿no? Que va a reformular la clasificación taxonómica en biología. Por eso, si se dan cuenta, ¿no? Si comparamos a Aristóteles con algún profesional en la actualidad, sería básicamente un científico, ¿no? Incluso yo les dije que el 30% de la obra de Aristóteles es una obra filosófica, pero el 70%, es decir, la mayoría de su obra, es una obra científica, ¿no? Incluso es considerado padre de la lógica, padre de la psicología, ¿no? Y en este caso, como les dije, padre de la biología, ¿ok? Incluso, como les conté, en anatomía realizó pues el estudio, ¿no? De más de 110 especies de animales, ¿no? Como moluscos, pescados, camaleones, camarones, ciervos, estas especies de venados que viven en las montañas en el Mediterráneo, ¿no? Incluso hay el mapa detallado pues de alrededor de 35 especies de animales, ¿no? Que se asume, ¿no? De que estos mapas, al ser tan detallados, tan precisos en estos 35 animales que les digo, pues es probable que él haya realizado pues disecciones de animales, ¿no? O también, ¿no? Por su estudio anatómico acerca del cuerpo humano, se presume que Aristóteles sí haya hecho pues disecciones humanas, ¿no? Pero incluso al margen de ello, por estos mapas anatómicos tan detallados sobre el cuerpo humano, Aristóteles va a llegar a la conclusión en anatomía que el órgano central, que el órgano principal del cuerpo es el corazón, ¿no? Porque él va a decir que todas las arterias, venas, nervios del cuerpo humano confluyen o desembocan en el corazón, ¿no? A diferencia de su competidor en medicina, que era, por ejemplo, Hipócrates de Cos, que Hipócrates de Cos
que también supuestamente se asume, ¿no? Se presume que también Hipócrates realizó pues disecciones de animales y de seres humanos por los mapas tan precisos que tiene, pero sobre la base de esos mapas llega a una conclusión totalmente distinta que Aristóteles. Llega a decir Hipócrates de Cos que que el órgano central del cuerpo, humano es el cerebro, ¿no? Y ahí van a surgir en medicina, pues, y en anatomía, estas dos posiciones conocidas, en el caso de Aristóteles como el cardiocentrismo y en el caso de Hipócrates el encéfalocentrismo, ¿no? Dos visiones totalmente distintas. Claro, la versión común que triunfa, incluso se hace muy común entre nosotros, es la visión de Aristóteles, ¿no? De que el corazón es lo principal, que con el corazón sentimos, pensamos, nos enamoramos, nos emocionamos, soñamos, etcétera, ¿no? Y que es más, que el cerebro es una especie de refrigeradora donde se congela o se enfría la sangre, nada más. En cambio, obvio, la posición correcta al respecto y que es la vigente en la actualidad en cualquier tratado o bibliografía de neurociencias es la de Hipócrates de Cos, de considerar pues el cerebro como el órgano central del cuerpo humano, es decir, con el cerebro nos enamoramos, pensamos, razonamos, alucinamos, nos emocionamos, sentimos, etc. Con el cerebro, según Hipócrates de Cos. ¿Okay? Se dan cuenta que en este caso Aristóteles tenía mucha inclinación por el conocimiento científico, o lo que nosotros llamamos como la ciencia. Por eso Aristóteles realizó esta primera clasificación de la ciencia, y va a clasificar las ciencias en ciencias teóricas, prácticas y productivas. Las ciencias teóricas son aquellas ciencias que buscan el saber por sí mismo. Ahí están la metafísica, la matemática y la física. Estas ciencias no buscan ninguna utilidad, ningún fin práctico en la vida del hombre. Es el saber por el saber mismo. Luego están las ciencias prácticas que sí, para Aristóteles son aquellas ciencias que buscan el saber, que buscan el conocimiento ya para un fin. ¿Y cuál? Este de acá, el de guiar la conducta o las acciones humanas dentro de la polis. Ahí están la ética, la política, la que tiene que ver con el oikos, la casa, la famosa economía. Y acá están las famosas ciencias productivas o creadoras, que son aquellas ciencias, según Aristóteles, que buscan el saber, que buscan el conocimiento ya para un fin, ya para una utilidad. ¿Cuál? Producir herramientas útiles y bellas en el hombre. Por eso en este grupo podemos encontrar las famosas tecné, así lo llamó Aristóteles, las famosas tecné. Lo bonito del vocablo griego tecné es que al mismo tiempo significa técnica y arte. Técnica y arte. Por eso acá encontramos a todas las técnicas o artes como el arte de la palabra, el arte de la argumentación, la famosa retórica o el arte de la escritura, ¿no? Es la poética o el arte de enseñar bien, la didáctica o el arte de discutir, de dialogar, la dialéctica o el arte de curar a las personas como la medicina. Profe, ¿y dónde está la lógica? Porque él es padre de la lógica, Aristóteles. Él es padre de la lógica, Aristóteles, pero Aristóteles no consideró a la lógica como ningún tipo de ciencia, ni teorética, ni práctica, ni tecné. Lo consideró Aristóteles a la lógica como un instrumento, como una herramienta propedéutica de preparación para el estudio de las ciencias. Es decir, Aristóteles pensaba que si yo quiero aprender algún tipo de ciencia, como la matemática, la física, la ética o la política, primero tengo que aprender lógica. ¿Y por qué? Porque él define la lógica como aquella disciplina que estudia los razonamientos, como cuáles, como el que va a estudiar Aristóteles, que son los razonamientos silogísticos, ¿no? Las inferencias silogísticas. En otras palabras, lo que se está queriendo decir Aristóteles es lo siguiente: si yo quiero aprender matemática, si yo quiero aprender física, primero tengo que aprender a razonar, a pensar correctamente, y aprender a pensar, a razonar correctamente, eso me lo va a proporcionar la lógica, ¿ok? También aquí hay que destacar lo siguiente, que él nunca escribió un libro llamado Metafísica. Él escribió acerca de una famosa ciencia teórica llamada
protofilosofía o filosofía primera. Entonces, profe, ¿cómo surgió el término metafísico? Metafísica, de la siguiente manera. Cuando Alejandro muere en Babilonia de fiebre, los griegos, como por ejemplo de Atenas, se van a sublevar y van a buscar darle muerte a todos los macedonios, sobre todo al maestro del dictador, así lo llamaban Alejandro, el dictador. Y el maestro del dictador, ¿quién era? Pues Aristóteles. ¿Y Aristóteles va a esperar que le metan cuchillo o va a esperar la muerte feliz como Sócrates? No, él se va a escapar y va a dejar toda su biblioteca, su jardín botánico, su zoológico, es decir, todo su liceo al mando de Teofrasto. Y como él se va corriendo y deja muchos libros sin título, muchos libros sin acabar de escribir y muchos sin título, Teofrasto, en la biblioteca de Aristóteles, pone primero el libro de física de Aristóteles, donde hablaba del espacio, el tiempo y el movimiento, y al costadito pone este conjunto de libros que hablaban de la filosofía primera, que estudiaba el ser, la sustancia, acto y potencia. Pero como no le puso nombre, lo dejó así, sin título. Así lo deja Teofrasto hasta que el siglo I a.C. aparece Andrónico de Rodas, este historiador griego, se encarga, o mejor dicho, descubre los libros de Aristóteles de esa manera, primero la física y luego la protofilosofía o filosofía primera, pero estaba sin título. Para solucionar el problema que no tenía título, agarra y usa el prefijo griego llamado meta, que significa a continuación de, después de, o simplemente más allá. Como estaba más allá de la física, queda acuñado como metafísica. Así surgió el término metafísica, de manera casual, accidental, pero ha sido valioso para entender lo que es esta disciplina que estudia el ser, ¿no? Por eso en la metafísica o filosofía primera, Aristóteles va a decir que el ser es la principal causa o principio de la física, y que además el ser se dice de muchas maneras, y la principal manera como se dice el ser es como substancia, ¿no? Esa es su famosa teoría heliomórfica, la que está acá. ¿Qué es la sustancia? Es el compuesto inseparable, indesligable de materia y forma. Es el compuesto inseparable, indesligable de materia y forma. ¿Y qué es la materia, profe? La materia es todo lo sensible o todo lo material que compone una cosa, todo lo sensible o material que compone una cosa. Y la forma es la esencia o aquello que me permite distinguir, diferenciar a una cosa de otra. Y no olviden que para Aristóteles esta materia y forma están unidas, inseparables, no se pueden separar ni desvincular, están totalmente unidas. Te doy un ejemplo. El siguiente, imaginemos que me vuelvo un millonario enseñando en la CEPREUNI y me compro un carro inglés, un Aston Martin. Y este carrito, mi carrito Aston Martin, ¿cuál es su materia? Todos los componentes materiales de mi carrito Aston Martin. Por ejemplo, su color, su tamaño, su peso, que está hecho de metal, de plástico, de aluminio, de vidrio, ¿no? Forrado de cuero los asientos, ¿no? Incluso la misma marca de caucho, las llantas, etcétera, etcétera. Todos esos componentes materiales van a ser la materia para Aristóteles. ¿Y cuál es la forma de mi carrito Aston Martin? Pues la forma de carro. La forma de carro es lo que me va a permitir distinguir a este carrito Aston Martin de una moto, de una camioneta, de una bicicleta, de un mototaxi, de un avión, de un barco, de un submarino, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y no olviden que estos componentes de materia y forma están inseparables, indesligables, están unidos en todas las cosas. Y eso es lo que Aristóteles llama como substancia. En el término griego es ausía, no lo olviden. Pero también ahí en la metafísica, bueno, que les dije, la filosofía primera o protofilosofía, ahí Aristóteles también nos habla de esto, ¿no? de los conceptos de acto y potencia. Él va a decir que los conceptos de acto y potencia me van a explicar lo que planteaba Heráclito, es decir, el movimiento, el devenir. Con los conceptos de acto y potencia, Aristóteles explicó nada más que el movimiento, el cambio en el mundo
real o en el mundo sensible, ¿no? El paso, pues, de potencia apto me va a graficar el movimiento. Y, profe, ¿cómo es eso que el paso de potencia apto me grafica el movimiento? De la siguiente manera. Primero, ¿cómo define Aristóteles acto y potencia? Acto lo define como aquella cosa, como aquel objeto que ya se realizó, que ya se concretó, no lo olvides. Y potencia como aquello que todavía no ha llegado a realizarse, como aquello que todavía no ha llegado a concretarse. Por ejemplo, yo soy un carpintero y tengo trozos de madera y quiero construir una mesa. Esos trozos de madera todavía no han llegado a concretarse, es decir, esos trozos de madera todavía no se han convertido en una mesa, por eso están en potencia. En cambio, cuando yo construya la mesita ya estará en acto, es decir, ya se realizó, ya se concretó el objeto. ¿Y cómo se da el movimiento? De la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, mis semillas. Estas semillas están en potencia. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser, ¿qué cosa? Un árbol. Cuando estas potencias se convierten en un árbol, ya están en acto, se han realizado, se han concretado. Sin embargo, además, este árbol también puede estar en potencia. ¿Por qué? Porque lo puedo volver trozos de leña, como ven acá. Entonces, cuando convierta este árbol en trozos de leña, la leña va a estar en acto, se realizó. Pero también esas leñas están en potencia. ¿Por qué? Porque con esos trozos de leña o de madera puedo construir una mesa, una silla, una carpeta. Y cuando construya esa mesa, por ejemplo, estará en acto. Se dan cuenta que así se sucede el movimiento en Aristóteles. Penúltimo, tenemos las 4 causas de Aristóteles. Él decía que todas las cosas que existen tienen 4 causas. Y esas 4 causas que tienen todas las cosas que existen son causa material, formal, eficiente y final. La causa material, ¿cuál es, profe? Todos los elementos materiales que componen al objeto. Todos los elementos materiales que componen al objeto es la causa material. La causa formal, ¿cuál es? Esa idea, la famosa forma que me va a permitir distinguirlo de los otros objetos. Esa es la causa formal. La causa eficiente es aquello que me permite el cambio de potencia a acto. De potencia a acto. Es decir, de lo material, o sea, de los elementos materiales a la construcción del objeto. Es decir, lo que se da la forma. Y la causa final va a ser el fin, el sentido que van a seguir las cosas. Te doy 2 ejemplos. Uno, imaginemos que estamos en una carpintería, que yo soy el carpintero, y me dicen que me contratan para hacer una mesa. Entonces, en este ejemplo de la carpintería, y que tengo que hacer una mesa como carpintero, la causa material van a ser todos los elementos materiales que me sirven para construir una mesa. Por ejemplo, la madera, clavos, tornillo, pegamento, pintura, etc. Todos esos elementos materiales son la causa material. En cambio, la causa formal viene a ser, pues, la forma, la idea de mesa que tiene el carpintero. Y la causa eficiente, ¿quién es? Obviamente yo, como carpintero, he realizado este cambio de potencia a acto. He agarrado todos los materiales y he construido la mesa. Y ahí cuando construyo la mesa ya se realizó la mesa. Eso es la causa eficiente, es estrictamente el carpintero. ¿Y la causa final cuál es? El fin, ¿no? ¿Para qué sirve la mesa? Para sentarme a almorzar, a cenar o a tomar desayuno, por ejemplo. Te doy otro ejemplo. Causa final. Por ejemplo, tú, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, ingresas a la uni en el 2024, imaginen, ingresas a estudiar ingeniería civil, acabas ingeniería civil después de 6, 7 años, acabas y pones tu empresa de ingeniería civil, SA, ¿ok? Y te ordenan, o te contratan, mejor dicho, para hacer un edificio de 7 a 8 pisos. Entonces, en tu plano, ¿no? Como ingeniero civil, te pones a dibujar, pues, tu edificio de 7, 8 pisos, etc. En este ejemplo del ingeniero civil de la UNI, la causa material, ¿cuál sería?
todos los materiales que me van a servir para construir este edificio. Los ladrillos, cemento, concreto, fierros, columnas, ¿no? Las herramientas, etcétera. Todo eso material es la causa material. La causa formal, ¿cuál es? La idea que tú has plasmado en tu mapa, ¿no? En tu plano, eso que has dibujado, ¿no? La forma del edificio, esa es la causa formal, no lo olvides. Y la causa eficiente, ¿cuál es? Eres tú, ¿no? Como ingeniero civil de la uni, ese eres tú el que ha provocado este cambio de potencia apto, ¿no? Has dirigido todo este elemento de construcción hasta que se construyó, pues, un edificio, ¿no? Y la causa final, ¿cuál es? El fin del edificio, ¿no? Para venderlo, para que sean departamentos, poner un instituto, una CPUNI o un hotel, qué sé yo, etcétera. Esa es la causa final, ¿ok? Y por último, ¿no? Por último tenemos su planteamiento político de Aristóteles, que es que se basa, mejor dicho, pues en esta idea de que el hombre es un animal racional, ¿no? Y que además es un animal político, ¿no? Un zoopoliticos. Por eso él va a decir que la inclinación natural, normal, común del hombre es vivir en sociedad, es decir, vivir en la polis, ¿no? Vivir en la polis. Y por eso va a decir que el fin de la polis es el perfeccionamiento moral de los ciudadanos. Se dan cuenta que con esta idea de que el fin de la polis es el perfeccionamiento moral de los ciudadanos, es una mezcla de su planteamiento ético con su planteamiento político, porque va a decir que el bien político, que es el bien común, se va a lograr en tanto el ser humano sea virtuoso, es decir, pueda adquirir virtudes éticas como la sabiduría y la prudencia. Eso hará que el hombre sea feliz y pueda alcanzar, pues, lo que él llama la vida buena. Pero lo que nos interesa acá es distinguir, pues, sus formas de gobierno, ¿no? Sus politeias virtuosas y corruptas, que lo va a clasificar, ¿no? por la cantidad de gobernantes, uno, pocos o todos. La monarquía va a ser la forma de gobierno virtuosa, donde gobierna uno, que es el rey, que logra el bien común para la polis. La aristocracia, donde gobiernan pocos o varios, donde los nobles llegan a conseguir el bien común para la polis. Y por último, está la democracia, pero acá, ojo, no es que todos gobiernen, sino que cualquiera de todos esos ciudadanos puede gobernar, es decir, cualquiera de los ciudadanos puede gobernar, no es que todos gobiernen, ¿no? Cualquiera de todos puede gobernar. Y obvio, se va a alcanzar el bien común porque va a estar reforzado por una constitución, lo que luego va a ser llamado en la Ilustración como el contrato social. Y las formas corruptas de gobierno son, pues, la tiranía, que es donde ya el gobierno es corrupto y solamente se persigue un bien particular, ya no el bien común. La oligarquía es lo mismo, ¿no? Pero con diferencia de que son varios los que gobiernan o pocos los que gobiernan, y ya no se persigue un bien común, sino un bien particular. Y la demagogia, pues, es la peor forma de gobierno para Aristóteles, porque acá ya no se cumplen ningún tipo de leyes, ¿no? Eso es lo de Aristóteles. No olvides esto de acá, ¿no? Las cuatro causas, que son preguntas clásicas en los exámenes, o las diferencias de acto y potencia, ¿no? Ahí, como te dije, un ejemplo de acto y potencia eres tú, por ejemplo, ¿no? Eres alumno preuniversitario, estás en el 2021-2, estás en potencia porque tienes todas las cualidades para ingresar a la uni, por ejemplo, en el 2024-2. Cuando ingreses en el 2024-2 ya estarás en acto, te habrás realizado como estudiante de la uni. ¿Okay? Vamos ahora con el último periodo rápidamente, antes de que nos dan el tiempo, que es el periodo helenístico. El periodo helenístico romano. Miren, el periodo helenístico romano es un periodo de decadencia para las polis griegas, porque las polis griegas han sido dominadas, sometidas en un primer momento, como ya saben, por Alejandro el Grande, ¿no? Es decir, las polis griegas han perdido su autonomía política, ¿no? Están sometidas, en este caso, por este macedonio que es Alejandro el Grande. Cuando muere Alejandro el Grande, sus generales se van a repartir este vasto imperio, ¿no? Y van a establecer lo que se llamó en ese momento tiranías, ¿no? Entonces,
bajo tiranías de los generales de Alejandro Magno, pues las polis griegas no tienen autonomía política, ¿no? Siguen siendo sometidas. Y peor aún, cuando luego inmediatamente viene el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues establece pues un gobierno vertical, donde las polis griegas tampoco tienen autonomía política. Entonces, como no tienen autonomía política las polis griegas, pues el único tema de reflexión auténtico que van a tener es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero que hay que rescatar un hecho importante, porque este periodo helenístico romano es el fin, ¿no? La decadencia de la civilización helénica, pero que va a estar representada, o mejor dicho, el único pedazo de esplendor griego que queda en este momento está en la famosa polis de Alejandría, que estaba en el delta del Nilo, ¿no? En el norte de Egipto. Recuerden ustedes que Alejandro Magno, cuando fue a conquistar no solamente Egipto, sino todo el Medio Oriente, va a fundar muchas ciudades griegas. Va a fundar muchas ciudades griegas que van a tener su nombre, ¿no? Van a ser bautizadas con su nombre, ¿no? Que son las polis de Alejandría. En otras palabras, le estoy diciendo que en ese vasto imperio que formó Alejandro, hubieron muchas polis griegas nuevas fundadas por él que van a llevar su nombre, ¿no? Había polis de Alejandría en la India, ¿no? En Babilonia o en la región de Mesopotamia, mejor dicho, ¿no? Pero la más importante de todas ellas estaba en el norte de Egipto, la que estaba en el delta del Nilo. ¿Por qué? Porque en la polis de Alejandría, que estaba en el norte de Egipto, es donde funciona la famosa Biblioteca de Alejandría, que va a recopilar todo el conocimiento científico, filosófico, literario, artístico e histórico de los griegos. Y ahí van a aparecer, incluso estudiar o ser en parte de la biblioteca, personajes ilustres para el desarrollo científico, como el mismo Arquímedes, ¿no? O como el mismo Euclides con sus elementos de la geometría. Incluso Euclides era como una especie de bibliotecario de la sección dedicada a los libros de matemática en la biblioteca de Alejandría, ¿no? También está, por ejemplo, ahí Aristarco de Samos, que fue el primero en plantear un sistema heliocéntrico, o el mismo Claudio Ptolomeo, ¿no? Que fue quien planteó, pues, este sistema geocéntrico. También estaba Eratóstenes, quien hizo las famosas dimensiones, o midió las dimensiones de la Tierra, ¿no? O el mismo Galeno de Pérgamo, que fue un médico griego, seguidor de las ideas de Hipócrates de Cos, ¿no? Pero quien representa el fin de este esplendor en la ciencia y en la filosofía griega va a ser Hipatia de Alejandría, ¿no? La que es considerada la primera mujer en dedicarse a la ciencia. La muerte de ella, la muerte de Hipatia, representa pues el fin de esta época de los griegos, ¿no? Y lamentablemente pues Hipatia de Alejandría va a morir pues a manos de los primeros cristianos fanáticos que habían ahí, que van a buscar no solamente quemar partes de la biblioteca de Alejandría, sino dar muerte a Hipatia, porque la van a considerar pues no solamente atea, ¿no? Es decir, no creía pues en la religión cristiana, sino porque va a difundir pues esta ciencia y esta filosofía que poco o nada tiene que ver con la Biblia de los primeros cristianos que aparecieron en esa época, ¿no? Y como les decía, el tema de reflexión acá va a ser pues la búsqueda de la felicidad, y ahí encontramos 4 corrientes importantes, como esta de acá, la del cinismo, que su principal representante es Diógenes de Sinope, ¿no? Cuyo maestro fue Antístenes de Esparta, que Antístenes fue incluso discípulo de Sócrates, ¿no? Por eso Platón lo decía por este vínculo, que Diógenes era una especie de Sócrates enloquecido, ¿ok? Pero Diógenes, que es el cínico, va a plantear que la felicidad se logra alejándose de las convenciones sociales. Y, profe, ¿qué son las convenciones sociales? Pues las costumbres, las tradiciones, la religión, ¿no? De cada polis, ¿no? Él dice que eso no representa la verdadera naturaleza del ser humano, que el hombre va a ser feliz, ¿no? O será feliz si vive de acuerdo con su verdadera naturaleza. ¿Y cuál es la verdadera naturaleza del ser humano para Diógenes?
es vivir de acuerdo con lo que nos pide nuestros deseos, nuestros sentidos. Es decir, tener la absoluta libertad de hacer y decir lo que a mí me guste o me plazca o lo que yo piense. Por eso una vez a Diógenes, cuando lo invitaron a almorzar en la casa de un griego muy conocido, pues no tuvo ningún reparo en escupir, no en el suelo, sino en la cara del mismo dueño de la casa, ¿no? Porque estaba siguiendo lo que sus deseos, sus impulsos le pedían, ¿no? Eso es lo que le decía feliz a Diógenes, el perro, ¿ok? Una corriente muy distinta es el famoso estoicismo, que lo fundó Zenón de Sitio, y que en el Imperio Romano tuvo a dos emperadores muy conocidos por ustedes, por ejemplo, a Séneca y al famoso Marco Aurelio, ¿no? Seguro ustedes han visto esa película Gladiador, ¿no? Donde el emperador es Marco Aurelio. Marco Aurelio fue filósofo y emperador romano, y que aparece ahí en la película junto a Máximo peleando contra los bárbaros germánicos. Ese es el famoso estoico que pertenece a esta escuela. Y mire, los estoicos van a tener una concepción muy particular, porque ellos van a decir que el curso de la naturaleza, ¿no? O el curso del universo está ordenado o está determinado por el logos, por la razón, van a decir. Es decir, el logos o la razón va a ser una especie de fuerza que va a determinar el desarrollo o el curso de la naturaleza, que va a dar el logos o la razón a la naturaleza o al mismo universo una estructura preestablecida. Es decir, ese logos, esa razón, esa ley llamada logos o razón, le da una estructura preestablecida a la naturaleza, al universo. Es decir, todo ya está preestablecido. Por eso, como todo está preestablecido, tu misma existencia como ser humano, va a tener pues un fin que cumplir, ¿no? Entonces, como hay un fin que cumplir, ya no hay opción a más posibilidades. Entonces va a asumir, en este caso los estoicos, en el caso de Marco Aurelio, una actitud pues de resignación ante la vida, pues una actitud de resignación ante la vida, ante el destino, incluso ante el sufrimiento y las alegrías, ¿no? Por eso Marco Aurelio va a decir, pues ya, bacán, si todo está preestablecido, no hay otra salida, pues mi único consuelo para lograr la felicidad es vivir de acuerdo a logos, ¿no? Es decir, vivir de acuerdo a la razón, ¿no? Y con una actitud de resignación, ¿no? De aceptación de nuestro destino. Y en esa resignación, esa aceptación de nuestro destino, el hombre va a encontrar la felicidad. Un momento. Y el penúltimo que tenemos acá es Epicuro de Samos, ¿no? Epicuro de Samos, no lo olviden, es discípulo de Demócrito, y Demócrito, como Epicuro y como Leucipo, van a considerar que el cuerpo y el alma están compuestos de átomos, y cuando se disgreguen o separan los átomos, desaparece tanto el cuerpo como el alma. Por eso, para Epicuro de Samos, el alma es mortal. Por eso, en este caso, no va a conseguir la felicidad pues en la otra vida, como decían los cristianos de esa época, sino en esta vida terrenal. ¿Y cómo va a lograr la felicidad? Se va a lograr la felicidad buscando el placer. En la satisfacción del placer vamos a encontrar la felicidad, pero obvio, él es griego, ¿no? No lo va a hacer desenfrenadamente como ustedes, sino de manera racional, prudente, es decir, la satisfacción racional y prudente de placeres corporales y espirituales o racionales, va a encontrar la famosa ataraxia, que es la tranquilidad, paz para el espíritu, y por ende será feliz. Y por último, para terminar, tenemos el famoso escepticismo, que tiene otra visión distinta de cómo lograr la felicidad, desde un punto de vista estrictamente nociológico. ¿Por qué? Porque va a decir que el hombre es infeliz. ¿Y por qué el hombre es infeliz? ¿Por qué no ingresa a la uni? No, porque se perturba y mortifica tratando de conocer cosas que están fuera del alcance de su conocimiento. Y profesor, ¿por qué están fuera del alcance de su conocimiento las cosas para los escépticos?
porque están en constante cambio, están en constante devenir. Como están en constante cambio, en constante devenir, no, mi razón ni mis sentidos pueden afirmar ni la verdad ni la falsedad de esas cosas. Por eso él va a proponer, si no podemos llegar a afirmar ni negar nada sobre las cosas, entonces hay que abstenernos de emitir juicios. En esa abstención del conocimiento, en esa abstención del juicio, dice los escépticos que van a conseguir la famosa tranquilidad para el espíritu, ¿no? La famosa ataraxia, y por ende serán felices. Ahora sí, vamos. No eran subjetivistas. Los subjetivistas es una corriente filosófica contemporánea que no tiene nada que ver con el periodo que estamos viendo. Es una corriente que va más bien a decir que el sujeto es quien determina pues el acto del conocimiento. A ver, voy a dejar de presentar para darle las claves. Profesor. A ver, las claves son, un ratito las claves. 1, beso, 1 beso, 1 beso, 2 enano, 2 enano, 3 dedo, 3 dedo, 4 dedo, 4 también dedo, 4 también dedo, 5 avión, 5 avión, 5 avión, 6 también avión, 6 también avión, 7 enano, 7 enano, 7 enano, 8 dedo, 8 dedo, 8 dedo, 9 avión, 9 avión, 9 avión, y 10 también avión, 10 también avión. Voy a detener la grabación y que tengan un buen... Profesor,